Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con los especiales del fuego de los 4 elementos. Creo que deberíamos casarnos aquí por segunda vez. Fai, ¿quieres casarte muchas veces? Sí, no quiero perder contra Long. Long se casó con Blue 3 veces. No tenemos que seguir a nadie. A Titaya suspiró ante la terquedad de la pequeña Kima, quien quería invitarla a casarse de nuevo, incluso una tercera, cuarta o quinta vez y aceptaba una segunda boda. Pero incluso con una sola boda su amor no era menor que de cualquier otra persona. A Titaya no consideraba necesario volver a casarse en esa isla, pero quiero crear hermosos recuerdos contigo. El simple hecho de estar aquí juntas ya es especial, pero quiero que todo el mundo sepa cuánto te amo. Todo el mundo ya sabe que me quieres mucho. ¿Cómo podrían saberlo? No lo he hecho público como tenía previsto y por supuesto que lo saben. Yo misma sé cuánto me quieres. Aunque Ajima no se lo contó a todo el pueblo, Aditya creía que el señor Bonsuga, el jefe del pueblo, no necesitaba anunciar nada. La noticia de su boda y su gran amor ya se había extendido gracias a las felicitaciones de los aldeanos. Yo amo a Crapao más que nadie en este mundo. Concéntrate en el trabajo. No es momento para ser amable. El trabajo es trabajo. Amarte a ti es otra cosa. Ajima miró a la joven y rió cuando la abrazó con cariño y ternura. Aunque la luna de miel había terminado, Ajima creía que sin importar cuántos meses o años pasaran, su amor por su amada jamás se desvanecería. Al contrario, se fortalecería cada día que pasaran juntas. El mes que viene el alojamiento familiar abrirá oficialmente sus puertas. Está bien, invitaré a Apo, a Dean, a Long, a Rose, a Lada y a Blue como nuestras primeras invitadas. Todos aquí deben estar muy emocionadas. Long y Blue visitan la isla con frecuencia, pero Dean y Rose, Apo y Lada nunca han estado aquí. Probablemente les resulte desconocida. Eso está bien. Recabaremos la opinión de nuestras amigas más cercanas y luego haremos los ajustes necesarios en función de sus comentarios. Está bien, pero deja el trabajo por un lado un momento. ¿Qué pasa? Tengo una idea. Debería decirla ahora antes de que se me olvide. Ajima puso cara de enfado, algo traviesa y consentida. Estando sentados en el banco del señor Bonsu, viajando desde el muelle hasta el lugar que guardaba sus viejos recuerdos. Últimamente venía con frecuencia porque la casa de huéspedes en la isla privada estaba a punto de inaugurarse. La isla pertenecía a su padre y se le había regalado como sello de bodas y propiedad compartida para que las dos jóvenes lo administraran. Ajima ya no sentía celos de su amada, ni temía que le robaran el amor, como cuando era más joven. Ahora no solo la isla, sino incluso el amor mismo. Quería que todos, su padre, la tía Pane, todos en la familia amaran a Titaya, aún más de lo que la amaban a ella, tal como ella amaba a Titaya más que nada en el mundo. Solo ahora comprendía que cuando estaba enamorada, sentía la misma pasión que los demás, o incluso más, tal vez más que alguien en la familia. Aun cuando la molestaban, Ajima siempre amaría a Titaya por encima de todos y para siempre. A ti, Crapao, solo te importa el trabajo. No es bueno que sea trabajadora, hemos puesto mucho empeño en el proyecto. Eso es cierto, pero ¿por qué estás de mal humor, Fai? Cuéntame. Me siento herida. ¿Qué hice para que te sientas herida? No hablas de otra cosa que de trabajo. Cada respiración, tanto al inhalar como al exhalar, gira en torno al trabajo. No importa de qué hablemos, siempre es trabajo. Incluso cuando estás conmigo y solo quieres hablar de trabajo. Atitaya soltó una carcajada, incapaz de ocultar sus sentimientos, completamente derrotada por la ternura de la pequeña Kima. La gentil joven estaba un poco malhumorada. Solo Titaya, a quien Ajima amaba más que nadie, tenía permitido ver esa faceta de ella. Ese modo especial de Ajima existía únicamente para su amada Titaya. Te estás riendo de mí, ahora sí que me voy a enfadar. Fai, nunca te enfadas conmigo. Si estuviera realmente enfadada, ¿me consolarías, Crapao? Por supuesto que sí. Sabes que te quiero más que nadie. Y ahí está, sonriendo radiante. Te gusta cuando te digo que te quiero, ¿verdad? Mientras seas tú la que lo diga eso, me gusta todo. Fai sinceramente no se acostumbró a que su amada sea un poco dulce todo el tiempo. Atita alzó la mano y sostuvo suavemente la mejilla de Jima, dando un ligero pellizco juguetón mientras la miraba a los ojos, unos ojos cálidos y dulces. Incluso cuando Jima se sonrojaba demasiadas veces, ella aún podía controlarlo, lo que hacía que Jima se volviera cálida y tierna, justo a la temperatura adecuada para ella. ¿Así que no te gusta que te hable con dulzura? Es que no encaja con la apariencia fiera que tienes, Ajima. Entonces de ahora en adelante no volveré a hablarte con dulzura. No, claro que no, me gusta que lo digas. Y que lo digas más a menudo, hasta que me acostumbre. Crapao, eres tan pequeña y sin embargo tan difícil de agradar. No logro descifrar qué es lo que realmente quieres. Esta vez Ajima levantó el rostro a Titaya y miró los ojos juguetones de su adorada amada. Estaba feliz de estar a su lado y deseaba que siguiera siendo tan cariñosa para siempre.
Y si Titaya dejaba de ser cariñosa, Ajima sería la que se aferraría a ella para siempre y le mostraría su amor de todas las formas posibles. Fai, ¿ya no me vas a malcriar? ¿Qué hay que no te daría a ti? La respuesta es nada, siempre te daría todo. ¡Wow! Entonces, eso es genial. ¿En serio? No he dicho nada bonito. Yo no dije que Clapao fuera la que estaba siendo amable. ¿Qué dices, Fai? ¿Hay algo más que eres dulce? Con esa expresión, Fai, sé exactamente a qué te refieres. Hoy en el trabajo ha sido muy agotador. Déjame comer algo dulce. Además de que Jima era la mejor mimando a Titaya era igual de buena engriendo a Jima. Como ahora mismo, quería que se recargaran mutuamente su hombro. Quería un poco de dulzura de su amada, y ahora se había vuelto tan dulce como ella. Desde las palabras pasando por las acciones, hasta los toques que más le gustaban. Si tuvieras que preguntarle a alguna de las dos, ¿quién era la más dulce? La pregunta sería un beso en su lugar que se imponía cualquier respuesta. En nombre de todos los presentes, permítanme felicitarlos. Muchas gracias, señor Bonsuk. Les deseo mucho éxito al programa de alojamiento familiar. Gracias a la unidad de todos, el trabajo se ha desarrollado sin contratiempos. También quiero agradecer a todos por su apoyo en este proyecto. Y también para Jimmy y Titaya, todos queremos aprovechar esta oportunidad para felicitarlas, aunque con algo de retraso. Yo también quería celebrar una boda aquí, como Long y Blue, pero todos están muy ocupados con el trabajo y quería que todos se centraran en sus tareas, así que aprovechamos esta ocasión para agradecerles a todos por las felicitaciones. Gracias, señor Bonsu, y a todos. A Titaya se sumó las palabras de agradecimiento después de que Jima expresara su gratitud a los habitantes de la isla por organizar una pequeña celebración privada. Cada vez que venía aquí desde aquella primera visita inesperada, todos habían sido siempre amables con ella y la habían recibido como un integrante más de la familia del pueblo. Entonces brindemos para celebrar. Me gustaría brindar con ustedes, dijo Buga. Beberé un poco, en lugar de Clapajo, a ella no le gusta beber demasiado. Pero Fai, tú no tienes permitido beber demasiado, no me voy a emborrachar. Si Fai te pones cerca esta vez, no te llevaré a casa. Ajima, pero tú eres muy fuerte. Luego comenzó la fiesta. Titaya bebía zumo de frutas mientras observaba a Jima brindar con entusiasmo con todas las personas, sin rechazar ninguna bebida para no herir los sentimientos de nadie. A Jima bebía alcohol, como si fuera agua, tal como a Titaya recordaba la última vez. Tal vez el final para esa persona testaruda sería el mismo que ese día. Ella iba cargando cada una a esa persona como antes. Ella vigilaría de cerca cómo terminaría la noche para esa mujer testaruda que se creía demasiado fuerte. Fai, dime, quiero preguntarte algo. Adelante. Nunca te he ocultado nada, Clapajo. Ajim habló después de que abandonaron la fiesta en la casa del señor Bonsu. Tomó la mano de su esposa y la condujo de regreso a casa para descansar en privado. Aunque la fiesta aún había terminado, Ajima se preocupaba más por la persona más importante y pidió marcharse antes de tiempo, cuando lo consideró oportuno. Fai, has bebido mucho hoy. No me regañes, Clapajo. Simplemente tenía miedo de decepcionar a todos. No saco este tema en colación para regañarte. Entonces, ¿por qué me miras tan seriamente? Estoy sorprendida, bebiste incluso más que aquella vez. ¿Por qué no estás tomada como entonces? Atitaya miró a Jima, quien evitó su mirada como si intentara ocultar algo. Pero al ser evidente, a Jima no pudo simular de cambiar de tema. Cuando eran novias, Atitaya solía adivinar lo que sentía. Ahora, como la amada esposa de la joven, a Jima le resultaba más difícil esquivar una pregunta que le intrigaba. No evites mi mirada, está oscuro, vámonos a casa. Respóndeme primero. Está bien, Crapao, pero no te enfadarás, ¿verdad? Pero si sigues evitándolo, entonces me voy a enfadar de verdad. No puedes enfadarte, ¿de acuerdo? Está bien, no me enfadaré, pero dime la verdad. Yo soy muy fuerte bebiendo. Una vez descubierta, la mujer obstinada no tenía escapatoria. No había nada mejor que confesarlo todo. En aquella ocasión dejó que Titaya creyera que estaba completamente ebria e inconsciente. En realidad, solo estaba un poco mareada. Ella recordaba todo, recordaba sus propios abrazos, recordaba que no se resistió, recordaba la calidez de aquella noche, en la cual se habían abrazado hasta la mañana siguiente. En la próxima video seguiremos con más spoiler. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.